El Partido Comunista del Perú fue fundado sobre una base revolucionaria por José Carlos Mariátegui en 1928, como parte de la Tercera Internacional establecida por Lenin. Mariátegui hizo un análisis básico de la sociedad peruana, que todavía se mantiene. Bosquejó el camino de la revolución que tomaría el Perú, una guerra campesina dirigida por el Partido Proletario. Sin embargo, a los pocos años después de la prematura muerte de Mariátegui, el liderato del partido cayó en manos de revisionistas, quienes abandonaron el camino revolucionario, aunque los revolucionarios persistieron dentro del partido. A mediados de los 60, bajo la influencia de la polémica dirigida por Mao Zedong contra la nueva clase capitalista que había usurpado el poder en la Unión Soviética, las fuerzas revolucionarias comenzaron a destacarse dentro del PSP. Dirigidos por el camarada Gonzalo, comenzaron a luchar por una orientación y una ideología revolucionaria. Una correcta definición del camino y los objetivos de la revolución peruana, y un partido capaz de llevarlo a cabo. El proceso de reconstitución del partido, especialmente en sus últimas etapas, también involucró pasos organizativos específicos, incluyendo enviar gente desde Ayacucho, donde estaban basadas las fuerzas del camarada Gonzalo, para establecer organización del partido y vínculos con las masas en otras partes del país. El PSP fundó las organizaciones de masas dirigidas por el partido y escuelas populares que posteriormente jugarían un importante papel en la guerra popular y que en esa época jugaron un papel en prepararla. En junio de 1979, el partido celebró una conferencia ampliada que señaló la culminación del proceso de reconstitución del partido. La conferencia acordó lanzar la guerra popular. El PSP pasó entonces a un corto periodo de preparativos que incluyó intenso estudio de cuestiones militares y entrenamiento militar, así como de cuidadosa planificación de la fase inicial de la guerra. La guerra popular fue lanzada el 17 de mayo de 1980, con la toma y quema de las urnas de votación en el caserío de Chuschi, en Ayacucho, la víspera de las elecciones, mediante las cuales una debilitada junta militar con amplia oposición esperaba pasar el poder a sus sucesores civiles. Las consignas, lucha armada, gobierno de obreros y campesinos, abajo un nuevo gobierno reaccionario, le dieron el rango de un programa de acción. El partido aún no tenía apoyo de las más amplias masas en grandes zonas del país, pero desde el comienzo buscó confiar en las masas ante los ataques del enemigo, recurriendo a ellas por comida y techo, ganando el apoyo de las masas y librando la guerra como una guerra de las masas. En los primeros meses del plan de partido, del inicio de la lucha armada, solo se realizaron unos pocos centenares de enfrentamientos, a medida que un pequeño número de hombres y mujeres pobremente armados atacaron puestos de policía y autoridades locales en el campo, en los departamentos montañosos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, así como en todos lados, incluyendo la capital. Un objetivo principal inicialmente era apoderarse de armas. Posteriormente, en 1981, en el plan de desplegar guerra popular, el partido dirigió la formación de destacamentos y pelotones que lucharon por abrir zonas guerrilleras, áreas en las que las fuerzas guerrilleras pueden contar con el apoyo de las masas para moverse y golpear al enemigo, con la mira de construir posteriormente bases de apoyo. En algunos lugares el partido había tenido contacto con las masas locales durante años, mientras que en las zonas más nuevas el trabajo inicial era aún más difícil. Los guerrilleros tenían que dormir en cuevas y pasar hambre hasta que ganaron el apoyo de la gente local. La primera compañía guerrillera, conformada de varios pelotones, dio la acción en el asalto a la cárcel de Ayacucho en 1982.
Los guerrilleros inmovilizaron a la policía, dispararon y volaron su vía a la cárcel y liberaron a decenas de prisioneros de guerra. Unos meses después, cuando una unidad guerrillera se retiraba después de un ataque, una de las prisioneras escapadas, Eric Lagos, fue capturada por la policía y apuñalada con bayoneta hasta asesinarla. Su funeral se convirtió en una de las más grandes efusiones de masas que haya visto Ayacucho. Decenas de miles de personas marcharon por las calles tras el féretro cubierto con las banderas rojas del partido. En la última parte de 1982 había sido creado un vacío de poder en muchas zonas rurales. Los primeros brotes del poder revolucionario habían surgido en la forma de comités campesinos para repartir las cosechas y las tierras tomadas a los terratenientes feudales de viejo tipo y a las granjas ligadas al Estado. Ahora está comenzando a florecer. A medida que los guerrilleros van de poblado en poblado, movilizando a los campesinos y atacando a las autoridades locales, se dejan unidades en los poblados para organizar el partido, reclutar combatientes y construir comités populares. De esta forma, contando con las masas, las zonas guerrilleras fueron convirtiéndose gradualmente en bases de apoyo, en las que la revolución tiene el poder. A finales de 1982, el presidente Belaúnde se vio obligado a enviar a las Fuerzas Armadas peruanas, a pesar de su anterior renuncia, a hacerlo por temor a que facciones rivales en las clases dominantes pudieran aprovechar la ocasión para un golpe de Estado. En esas circunstancias, al enfrentar al ejército regular por primera vez, la revolución entró en un periodo particularmente difícil. Las Fuerzas Armadas realizaron masacre tras masacre de poblados enteros, sospechosos y simpatías revolucionarias, con la declarada política de que es necesario matar 10 campesinos para matar un guerrillero. Muchos miles de campesinos murieron, combatientes y no combatientes por igual. Algunos comités populares fueron destruidos. Sin embargo, el partido fundó su ejército guerrillero popular para poder combatir en el nivel superior ahora requerido, y llevó a cabo su plan de conquistar bases de apoyo, restableciendo los comités populares derrocados y construyendo nuevos. Aunque este ejército guerrillero aún no podía amenazar los campamentos que el enemigo estaba estableciendo, aprendió cómo emboscar a las patrullas de las Fuerzas Armadas, que buscaban reforzar el poder del gobierno en los poblados. Pero este poder revolucionario aún no estaba siquiera relativamente consolidado, porque el enemigo podía aún realizar repetidas incursiones en las bases de apoyo en desarrollo. Como pudo explicar el PCP, la restauración y contrarrestauración, el vaivén de la batalla por el poder en el campo, caracterizó la guerra popular en esta etapa. En 1986, la guerra popular se entendió a lo largo de los Andes, desde Puno en el sur, pasando por la parte central del país y hasta Cajamarca en el norte. A medida que la oleada revolucionaria se elevó, el gobierno trasladó sus prisioneros de guerra fuera del campo y los concentró en 3 cárceles de Lima. Ante los claros indicios de que el recién llegado gobierno de Alan García estaba planeando matarlos a todos con el fin de obligar y desmoralizar a las masas revolucionarias, los prisioneros se rebelaron y se tomaron las cárceles. Los prisioneros estaban decididos a defender la moral de la revolución con sus propias vidas. Habían logrado obtener pequeñas cantidades de dinamita, hicieron lanzar lanzas y toscos lanzallamas y armaron bolsas de piedras para tirar. García desató las Fuerzas Armadas. En la isla prisión del Frontón, los revolucionarios resistieron durante 20 horas hasta que la artillería naval destruyó todo lo que estaba en pie. Con las armas capturadas, los prisioneros mataron a 6 oficiales de la Fuerza de Desembarco de la Marina. El Lurigancho, que tenía techo de vidrio y paredes abiertas, los prisioneros no pudieron resistir el ataque tanto tiempo, pero combatieron. Los que fueron capturados vivos fueron asesinados. Las mujeres prisioneras en el Callao resistieron contra la Fuerza Aérea. Ninguno se rindió en ninguna de las 3 cárceles. Solo unos cuantos de entre los 300 prisioneros sobrevivieron. Su resistencia, en el que se ha hecho conocido como el Día de la Heroicidad, 19 de junio de 1986, lanzó al gobierno de García a una crisis de la que nunca se recuperó.
Ejercer el poder en el campo, preparar la toma del poder en las ciudades. El nuevo poder revolucionario es para quienes nunca han tenido nada de poder en toda su vida, para quienes han sido los más humildes y despreciados de la sociedad, aunque lleva el país en sus espaldas, los obreros y campesinos, junto con fuerzas progresistas de las clases medias. El PSP lo describe como la dictadura conjunta de 4 clases, ya que aunque la débil y vacilante burguesía nacional no participa ahora en la revolución, puede hacerlo en el futuro, y sus intereses son tomados en cuenta. Este nuevo Estado que están haciendo se declara abiertamente una dictadura porque, a diferencia del viejo Estado que pretende gobernar por los intereses de todos y trata de ocultar el hecho de que descansa en la Fuerza Armada, la revolución tiene completa razón en revelar el antagonismo entre los intereses de la gran burguesía, los terratenientes y el imperialismo y los de las masas populares. Se dice que el presidente Gonzalo del PSP ha recalcado que incluso desde el comienzo de la guerra los guerrilleros llevan el nuevo poder en sus mochilas. La toma del poder es la tarea central de toda revolución. Las condiciones de su revolución, la tarea era comenzar a establecerlo parte por parte en la forma de comités populares. Estos comités están conformados de 5 miembros, llamados comisarios porque son comisionados por las masas y sometidos a remoción en cualquier momento. Son escogidos por asambleas de representantes que, a su vez, cuando es posible, son elegidos por asambleas populares de todas las masas en un pueblo dado. Son dirigidos por el partido y están conformados de comunistas, campesinos comunes y otras fuerzas progresistas locales. Su trabajo es comenzar a crear una nueva política, una nueva economía y una nueva cultura en el campo, como parte de prepararse para hacerlo a escala en todo el país. A partir del autogolpe de Fujimori, los acontecimientos se han acelerado. Por si quedaba alguna duda de que el autogolpe no era más que un desesperado intento de frenar la revolución, la dictadura de Fujimori se estrenó con una brutal masacre en la prisión de Canto Grande en Lima. En mayo de 1992, más de 100 prisioneros de guerra murieron acribillados por el fuego de las tropas de élite y de los helicópteros artillados del ejército peruano. Una vez más, la reacción no tuvo ningún escrúpulo en ensañarse en la parte más débil de la revolución, como son las prisiones. Un segundo hecho significativo y que representa un difícil momento en el desarrollo del proceso revolucionario fue la detención el 12 de septiembre de 1992 en Lima del doctor Abimael Guzmán Reynoso, el presidente del Partido Comunista del Perú y presidente de la naciente República Popular del Perú, Estado en formación, constituido principalmente por miles de comités populares extendidos por todo el país. Fue el propio presidente Gonzalo el que dijo: cualquiera de nosotros puede faltar, pero el partido continuará. Nuestras vidas inmoladas darán ánimos a los que queden. Y el camino proseguirá hasta que el comunismo triunfe en todo el mundo. Esta es nuestra convicción. Pero la reacción también respondió a la detención del presidente Gonzalo. El Senado USA aprobó una extensa resolución felicitando a Fujimori por haber metido a Guzmán entre rejas. El senador demócrata Torricelli, tristemente célebre por sus iniciativas a favor del bloqueo a Cuba, declaró: personalmente desearía que lo mate. En Perú, Fujimori, fiel marioneta de los yanquis, no se quedó corto e instauró la pena de muerte para los revolucionarios en 1993. Esta restauración solo sirve para intentar legalizar las matanzas indiscriminadas que en la práctica se realizan desde hace años. Situaciones como las descritas demuestran la creciente preocupación del imperialismo yanqui por el desarrollo y la fuerza conseguida por la Guerra Popular del Perú, que ha alcanzado el equilibrio estratégico. Los imperialistas no aceptarán nunca, cruzados de brazos, que un movimiento comunista como el encabezado por el PSP llegue al poder en este extenso y rico país. Su respuesta contrarrevolucionaria
es compleja y abarca diversos aspectos. En primer lugar, con la excusa de combatir el narcotráfico, interviene directamente en la lucha contra la guerra popular. Siempre tienen la respuesta de distorsionar, minimizar o engrandecer la información según sus intereses. Y en general se trata de usar todo tipo de tergiversación y manipulación. Se trata de sensibilizar a la opinión pública mundial contra los revolucionarios del PCP. Tienen demasiado miedo a que su ejemplo se extienda por el mundo. Por esto, la prensa burguesa e imperialista los llama senderistas, polpotianos, mesiánicos, apocalípticos, terroristas, etc. Su intención es harto evidente. Intentan presentar a los revolucionarios como los más depravados violadores de los derechos humanos del mundo. La patraña de los acuerdos de paz. El 31 de octubre de 1993 fue el día escogido por Fujimori para realizar el referéndum de la nueva constitución, hecha a medida de la dictadura militar. Entre otras circunstancias, se contemplaba la instauración de la pena de muerte como un instrumento para legalizar los continuos asesinatos del régimen. A pesar de que se dice que ninguna dictadura ha perdido jamás un referéndum y que esta vez el régimen empleó a fondo los recursos del Estado y movilizó al ejército como si fuera su partido político, reprimiendo a sus adversarios políticos, y a pesar de la manipulación de cifras, al no contar el absentismo ni los votos blancos y nulos, Fujimori no tenía claro el sí a su constitución. Fue entonces cuando, siguiendo las instrucciones de la CIA y dentro de la llamada guerra de baja intensidad, nació el montaje de los acuerdos de paz. Según la dictadura, el presidente Gonzalo había enviado a Fujimori una carta solicitando conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz. En una supuesta segunda carta, a la que siguieron otras e incluso un vídeo y una fantasmagórica llamada telefónica, se reconocía que la guerra popular estaba en un callejón sin salida y se volvía a solicitar conversaciones. Nadie, ni los propios diarios limeños, ni las agencias y los medios de comunicación al servicio del imperialismo, nadie se creyó este montaje. Sin embargo, el delicado momento que siempre representa la detención de parte de la dirección de una organización revolucionaria y el proceso de asunción de funciones de la nueva dirección fue aprovechado por un grupillo claudicante y traidor para intentar legitimar al régimen y liquidar la guerra popular. Por si no hubiera bastante con la trayectoria política del presidente Gonzalo, totalmente contraria a este tipo de paz de los cementerios, por si no hubiera bastante con los principios del marxismo, leninismo, maoísmo y el pensamiento Gonzalo que defiende el PCP, contrarios a esta claudicación, por si no hubiera bastante con la propia práctica de la guerra popular que ha conseguido en su imparable camino, los apologistas de las cartas de paz se agarran al clavo ardiente de la directiva del presidente Gonzalo para justificar su deserción y su intento de subastar para su provecho el sacrificio del pueblo en los 17 años de guerra popular. ¿Por qué? Si realmente, y tal como ellos dicen, el doctor Ramírez Guzmán ha escrito estas cartas, hasta ahora se le mantiene totalmente aislado, sin poder comunicarse con nadie que no sea el propio régimen. ¿Por qué no se le deja expresarse pública y libremente ante los medios de comunicación, ante sus abogados, ante sus familiares? Realmente las cartas de paz son un montaje más para intentar liquidar el ejemplo mundial que representa la guerra popular del Perú. En un momento en el que el sistema capitalista está en una profunda crisis y los pueblos se levantan de nuevo para ajustar cuentas a este podrido sistema del imperialismo, son un intento de atajar la inmensa simpatía y apoyo que en todo el planeta suscita la revolución peruana. Por eso es más necesario que nunca redoblar esfuerzos en apoyo de la cada vez más cercana victoria de la revolución peruana. Hay abundantes elementos que prueban con suma facilidad que la supuesta pacificación del Perú es una ficción fabricada por los medios de comunicación al servicio de la dictadura peruana. A cada instante se señala sin cesar
que el régimen fujimorista ha logrado derrotar a Sendero Luminoso. A partir de esta mentira se presenta publicitariamente un Perú tranquilo y en plena campaña. Para desmentir esta campaña de desinformación basta entregar algunos datos de cuya lectura se concluye con facilidad que el Perú actual está lejos de ser el paraíso terrenal que dice haber construido el régimen tiránico de Fujimori. 15.000 prisioneros. De las 15.000 personas acusadas de terrorismo, más de 10.000 permanecen en las tenebrosas prisiones del Perú. En estas cifras no se cuentan los secuestros y desaparecidos que realizan cotidianamente las fuerzas represivas del Estado. La gigantesca represión y el abultado número de víctimas de militares y policías hacen del Perú el país latinoamericano con mayor número de cárceles y prisioneros políticos y de guerra. Otro elemento que configura la situación de guerra interna del Perú es la cantidad de territorio en estado de emergencia, es decir, bajo control absoluto de las Fuerzas Armadas. Oficialmente, el 58% del territorio del Perú está declarado en emergencia. En este espacio militarizado viven cerca de 12 millones de habitantes, los mismos que son víctimas de brutales atropellos de parte de militares y policías. A esto hay que sumar el crecimiento vertiginoso del aparato militar del Estado. Actualmente el Perú, con más de 600.000 efectivos militares, policías, paramilitares, ronderos y grupos de defensa civil, es la segunda fuerza militar de Sudamérica. Como parte de la militarización, se agrega los tribunales militares y los jueces sin rostro, que hace del Perú una isla medieval enclavada en el presente siglo. Los inventores de la supuesta derrota de la subversión, al margen del ridículo de requiebros cómicos, han comenzado a anunciar el regreso de Sendero. Raúl González, que con su tono insulso anunció incansablemente el fin del terrorismo senderista, ha cambiado de rumbo y ahora señala con los ojos ahogados en lágrimas que 4 años después de la captura de su líder máximo, Abimael Guzmán Reynoso, Sendero Luminoso ha recuperado articulación y coordinación en sus acciones terroristas. Por su parte, Manuel Dornella, furioso guardián del paraíso terrenal de Fujimori, y que bien podría ser calificado como el profeta de la derrota senderista, ha dado vuelta al libreto. Acaba de admitir que 4 años después de la captura de Abimael Guzmán, su organización terrorista marxista-leninista da señales de cierta recuperación. Diario Expreso, 12/9 del 96. Las acciones hablan. La guerra popular en Perú sigue siendo el problema número 1 del régimen peruano. Diga lo que diga Fujimori y sus secuaces, la guerrilla maoísta está en plena forma y su accionar en todo el territorio peruano. La propaganda sobre la supuesta derrota de Sendero Luminoso ha quedado sepultado en el cementerio de las patrañas oficiales. Poco a poco, como en la canción romántica, se ha ido resquebrajando el cerco propagandístico. Guerra psicosocial contra los maoístas peruanos. La prensa peruana, ramplona y aliada del gobierno, vuelve a gritar histérica sus temores. Ahora habla de rebrote subversivo y de recomposición del terrorismo. Esta ofensiva guerrillera tiene carácter estratégico para los planes y campañas futuras del PSP. Por un lado, queda claro que el PSP, como aparato político-militar, está intacto y bien aceitado. Como parte del vertiginoso ascenso de la guerra popular, quedan sin efecto todas las maniobras dirigidas a representar al PSP como una organización dividida y debilitada por una implacable lucha de dos tendencias. En este cuadro, las cartas de paz y sus capituladores y agentes pueden cambiar de giro comercial en tanto ya no es rentable seguir balbuceando respecto a negociaciones y acuerdos de paz. La guerra popular en el Perú tiene tremenda importancia internacional. Es vivida prueba de lo que los oprimidos pueden levantarse confiando en sus propias fuerzas y no en alguna potencia imperialista o reaccionaria y asestar poderosos golpes a todos los opresores.
Las autoridades en Occidente se han cantado bastante de lo que ellos llaman la muerte del comunismo, como si los regímenes del bloque soviético compusieron su fealdad a la fealdad de Occidente, no hubiesen abandonado el marxismo e instaurado su propio tipo de capitalismo desde hace tiempo. Sin embargo, el viejo topo de la revolución, como Marx lo llamó, está todavía trabajando, horadando la tierra. Subrepticiamente ha irrumpido a la luz del día en Perú. En el horizonte se levanta el sol, con la que mata vencer las tinieblas. Viva el maoísmo, viva el PCC. Viva el maoísmo, viva el PCC. Viva el maoísmo, viva el PCC.